12 de septiembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Palabra del Señor. Hace unos años conocí a una persona que tuvo un problema en la sangre, una anemia que le hacía quedarse sin hierro y que le fue debilitando enormemente. Y esta persona, una mujer relativamente joven, viéndose cada vez más pálida en el espejo, que iba perdiendo el color, que tenía un aspecto cada vez más débil, lo que hacía era maquillarse cada día y hacerlo para que su rostro resplandeciera con color, con vitalidad, con fuerza. Pero claro, ese maquillaje en el fondo lo único que hacía era esconder un problema mucho más profundo. El maquillaje lo único que hace es hacer que exteriormente haya una apariencia que en realidad no se corresponde con lo que está ocurriendo en el interior. Solo cuando descubrió que tenía esa anemia, pudo recurrir al médico, que le dio una receta de unas medicinas muy útiles que le resolvieron su problema. Espiritualmente puede ocurrirnos algo parecido, y es que nos contentemos con que nuestro exterior, con que nuestra superficie sea cristiana. Pero eso no es ser cristiano de verdad. Uno podría vivir muy enfermo por dentro, como con una gran anemia espiritual, y que a fuerza de hacer cositas por fuera, religiosas, pues tuviera la impresión de que está viviendo una vida enormemente santificada y virtuosa. Hoy Jesús nos previene contra esta superficialidad. Él dice: este evangelio que os digo no es simplemente para escucharlo y que uno piense: pues es bonito, es interesante, me da ideas útiles. Es, sin embargo, para ponerlo en práctica. El evangelio tiene que configurar nuestra vida. No ser simplemente algo que escuchamos y nos olvidamos, como el que escucha llover o como el que escucha los titulares de las noticias en la radio o en el televisor. No, que la palabra de Dios dé forma a mi vida, que mi vida vaya cambiando para hacerse cada vez más conforme al deseo de Dios. En los últimos años el Papa Francisco ha hablado de esto y lo ha hecho con una expresión que a algunos les ha podido resultar un poco enigmática, misteriosa, pero que en el fondo viene a ser esto mismo. Él dice que hay un peligro del cristianismo en nuestro tiempo, que es convertirnos en gnósticos. No dice agnósticos, Los agnósticos son los que dicen que no saben si existe Dios. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son los que reducen la fe a la superficialidad de unos contenidos que conocemos o de unos sentimientos que notamos en nuestro interior. Los gnósticos son los que quieren aprender cosillas de Dios, tienen una cierta culturilla religiosa, incluso buscan sentir experiencias espirituales, notar una cierta paz interior, un cierto sosiego en su corazón. Son los que buscan el gusto espiritual y que Dios les dé lo que ellos quieren y que Dios esté a su servicio. Pero eso no es propiamente el seguimiento de Cristo.
Seguir a Jesucristo es precisamente lo contrario. No es que yo le controle a Él y que Él termine haciendo lo que yo quiero. No es que en el fondo yo vivo una vida sin Dios, como una anemia, pero me doy un cierto maquillaje de religiosidad, porque leo a no sé qué autor espiritual, porque escucho no sé qué meditaciones en un podcast o en YouTube, o porque un día fui a un retiro en el que sentíamos muchas cosas muy bonitas y muy profundas. No, el seguimiento de Cristo es dejar que mi vida se construya a su manera, a su estilo, procurar hacer en todo la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, o dicho de otra manera más fácil, dejar que Dios sea Dios. Porque si Dios no es quien gobierna mi vida y quien la orienta, en el fondo no estoy dejando a Dios ser Dios, sino que yo soy mi propio Dios y busco que Dios venga a echarme una mano en mis planes, los que yo me echo, los que a mí me interesan. Fijaos qué impresionante es todo esto. ¿Podría uno tener una apariencia de ser persona sana viviendo por dentro enferma? Sí, como aquella mujer anémica de la que os hablaba. Y así podría uno tener una vida aparentemente religiosa, pero que no lo fuera de veras. Tú pregúntate, ¿tu manera de vivir es la que Dios quiere de ti? ¿Hay algo que Dios te esté pidiendo en lo que todavía no le hayas hecho caso? ¿Perdonar a una persona que te hizo daño? ¿Arreglar un error que cometiste en tu pasado? ¿Confesarte quizá después de hace mucho tiempo? ¿Pedir perdón porque has hecho daño a alguien y eso sigue ahí? No te resistas al amor y a la voluntad de Dios. Procura hacer siempre lo que Dios quiere. Santa Maravillas de Jesús lo expresaba de una manera que se ha hecho célebre. Buscar siempre hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.